Kristi Noem en este momento está siendo traicionada por el Departamento de Justicia de Donald Trump, aparentemente por un desacato criminal. Así es, el Departamento de Justicia fue obligado a responder por parte del juez Bosenberg, quien ha reiniciado los procesos de desacato criminal contra los funcionarios del régimen de Donald Trump, quienes luego de esto podrían ser juzgados por actuar en contra de las órdenes del juez. Cuando el juez dijo hace un par de meses, y lo cito, no envíen a los inmigrantes a estas cárceles, o también conocidas como campos de concentración en El Salvador, sin antes haber pasado por el debido proceso, el tribunal emitió una orden judicial y esta orden fue transferida al Departamento de Justicia. El Departamento de Defensa, quien era el responsable de este vuelo que tenía 100 inmigrantes, pudo haber pedido que este vuelo dé la vuelta y regrese, pero no lo hicieron, porque este vuelo estaba siendo enviado a la CECOT. Que esta CECOT, por si acaso, es un centro de detención en El Salvador, pero se lo conoce también como un campo de concentración ahí. El Departamento de Defensa dijo, no le presten atención, no le vamos a hacer caso, llévenlos. Estos inmigrantes fueron enviados allí, donde fueron torturados, donde sus vidas fueron destruidas, y ustedes saben lo que ocurre dentro de estos centros penitenciarios tan graves o tan fuertes. No lo quiero decir, pero ustedes saben lo que pasa ahí dentro. Esto fue antes de que viéramos que el regreso de Abreu García fue facilitado. Y luego el régimen tuvo que deshacer el hecho de que enviaron a estos indocumentados al campo de concentración en Salvador. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando digo que el Departamento de Justicia de Donald Trump está traicionando a Kristi Noem? El juez dijo, identifiquen al responsable final que dio esa orden. Y el Departamento de Justicia presentó una respuesta a la orden del tribunal y dicen que después de recibir asesoría legal, la secretaria Noem ordenó que los detenidos que habían sido removidos de Estados Unidos antes de la orden del tribunal pudieran ser transferidos a la custodia de El Salvador. Como se explica más abajo, dicen que la decisión fue legal y consistente con una interpretación razonable de la orden del tribunal. Eso está en el párrafo 4, donde dice que Kristi Noem lo hizo. Vamos al párrafo 10, ahí dice, no obstante, en la medida en la que el tribunal ha preguntado por las identidades de los funcionarios responsables de la toma de decisiones para fines de una posible remisión criminal, las acciones fueron tomadas por el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, a través de la secretaria Noem, después de haber sido formalmente asesorada sobre el cumplimiento de esta orden del tribunal tanto por el liderazgo del Departamento de Justicia como por el abogado general interino del DHS. En otras palabras, el Departamento de Justicia, y ves a sus abogados aquí, Brett Schoemate y Drew Inning, ellos están diciendo que le dijeron claramente a Kristi Noem qué es lo que decía esta orden judicial y que pedían que este avión regrese, que le den la vuelta y que no envíen a los inmigrantes a la CECOT en El Salvador. El Departamento de Justicia dijo, se le avisó a Kristi Noem, ella buscó asesoramiento legal dentro del Departamento de Justicia, pero básicamente al final del día, como siempre, Kristi Noem hizo lo que ella quiso. Mira aquí, es la respuesta de los acusadores a la orden del tribunal y admiten que el juez federal, el juez Bosenberg, ordenó a las partes proponer los siguientes pasos para su investigación sobre el potencial desacato criminal. Los acusados respetuosamente presentan que no se justifican más pasos. Dicen, sin embargo, que la medida en la que este tribunal no esté de acuerdo con nuestra interpretación de la ley, los acusados identifican a continuación a los funcionarios que tomaron y asesoraron sobre la decisión de no recordar los vuelos en tránsito y en su lugar transferir a los detenidos fuera de la custodia de Estados Unidos el 15 y 16 de marzo del 2025, que es la única información restante necesaria para que este tribunal proceda con la remisión. Si el tribunal cree que se necesita más información para este propósito, los acusados respetuosamente solicitan la oportunidad de proporcionar esa información. Una de las cosas que también dicen en esta moción es que no quieren poner a Kristi Noem a dar su declaración en vivo. Mira el párrafo 11, el Departamento de Justicia afirma que no se justifica testimonio en vivo en este momento. Ellos dicen, permítanos mostrar una declaración de Kristi Noem. Hagamos esto por declaración, juez, ya que Kristi Noem aparentemente no quiere asistir a testificar. Ella tiene mucho miedo de ir a testificar porque el Departamento de Justicia ya la abandonó una vez. Pero se dijo que la persona que quiso dar la espalda y que tomó la decisión de no hacer caso a la ley fue Kristi Noem. Ella no le hizo caso a lo que dijo el Departamento de Justicia. Luego vas al párrafo 12 y dicen que los acusados objetan la participación de los demandantes, en este caso porque dicen que esto ya no involucra a los litigantes originales, porque el tema del desacato criminal involucra la dignidad del tribunal y dicen que los demandantes carecen de legitimidad para participar como algo más
que testigos de hechos. Tienen miedo de que los demandantes hayan hecho un tan buen trabajo para acorralar a estas ratas, estos humanos despreciables, estas basuras de ser humano, tanto como Kristi Noem, que dicen: ya no queremos lidiar más con esto, juez. Es solo usted y este desacato criminal. La única persona que puede tomar la decisión es el juez. Ahora, quiero señalar esto también antes de continuar con el tema de Kristi Noem. Aquí en el Departamento de Justicia y Donald Trump dicen que ella lo hizo. Si alguien es responsable de desacato criminal, que vayan tras Kristi Noem y no tras el Departamento de Justicia. Si te diste cuenta de lo que dijeron y de lo que hicieron, básicamente están diciendo que lo que ella hizo no fue ilegal, pero que si los demás creen que es ilegal, que es culpa de ella, no de nosotros, dicen. Pero cuando dicen que quieren presentar declaraciones, todos sabemos que el Departamento de Justicia tiene un patrón. Y este patrón es que ellos presentan declaraciones falsas a personas que no tienen la menor idea de este tema. ¿Y de dónde sabemos esto? De parte de Abrego García, uno de los individuos indocumentados enviados a El Salvador de forma ilegal. Ahora, Abrego García se encuentra en Estados Unidos y está defendiéndose en la corte porque está acusado, nadie sabe si realmente o ilegalmente, por supuestamente él encargarse de traficar personas, así como lo escuchas. Porque él fue detenido en un control de tráfico hace 4 años, pero, ¿sabes?, ni siquiera fue arrestado. Así que eso fue lo que le imputaron, pero ni siquiera quieren seguir con el caso criminal. En su lugar, ahora quieren deportarlo a África. Y aunque no lo creas, han querido deportarlo a Uganda, a Ghana, a Liberia. Solo date cuenta de eso. Existen cárceles en el país. ¿Por qué tan lejos? Hay procesos separados de deportación en un tribunal de Maryland. Este es un proceso separado al caso de Abrego García que se da en Tennessee. Ahora, usemos el sentido común por un segundo. Si el Departamento de Justicia realmente tiene pruebas de que Abrego García es todo lo que dice ser, toda esta persona malvada, este criminal, esta persona que transportaba personas de un lado a otro, ¿por qué no utilizan todas las pruebas y tienen un proceso criminal normal en contra de él? Tendrían que meterlo a la cárcel. ¿Sabes qué pasa? Que no las tienen. Pero tampoco les gusta que una persona indocumentada les termine ganando en este juego de deportaciones. I also want everybody to know, if you come to our country illegally, this is one of the consequences you could face. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit that we will use. Secretary, I want to know why you insist so I want to say thank you to every single person that has been able to do this. Hands up, hands up. Also, I want to talk I'm Senator Alex Padilla. I have questions for the Secretary, because the fact of the matter is a half a dozen violent criminals that you're rotating on your I also want to talk about specifically. Ground. Hands behind your back. Hands behind your back. If you let my hands go and put behind my back. All right. Cool. Hands with one hand. Lay flat. Lay flat. Other hand, sir. Other hand. There's no recording loud out here. Very productive, and I wish that he would have reached out and identified himself and let us know who he was and that he wanted to talk. His approach, was something that I don't think was appropriate at all. But the conversation was great, and we're going to continue to communicate. We exchanged phone numbers, and we're going to continue to talk on ways we can Why did you communicate better. detain him? Why was that the action you decided to take? I'll let the law enforcement speak to how this situation was handled, but I will say that it's people need to identify themselves before they start lunging at people that during press conferences. Is it appropriate? But once he said he was Important to point out, in the video of his apprehension, he says out loud, "I'm Senator Alex Padilla. I'm allowed to be here." So he did identify himself. Yeah, according to his office, he was there in the federal building receiving a briefing. And then he was there listening to the press conference. Let's bring in our bureau chief and political director, David Chalian, to talk about this. It's interesting that now appears to be the narrative coming from DHS, that they didn't know who he was. Good morning, and thank you for having me. My name is Andrea Velez, a proud daughter of Mexican immigrants and a Cal Poly Pomona graduate. I was raised with morals, kindness, respect, and always doing what is right. I am soft-spoken, but today I must speak for myself and for those who cannot. On Tuesday, June 24, my mother and sister dropped me off at work. Seconds later, unmarked cars swarmed the streets and masked men in plain clothing began chasing and attacking people without identifying themselves as ICE. One of them ran towards me. Terrified, I'd used my work bag as a shield, but he slammed me into the sidewalk and accused me of interfering. When I asked for his badge or a warrant, he refused and handcuffed me. They didn't believe I was a U.S. citizen or bothered to check my ID. My mother and sister saw it all. Powerless to intervene, they called 911. But LAPD assisted ICE instead of protecting me. Another U.S. citizen, Luis Ippolito, was detained that day for recording.
He was pepper sprayed, beaten. They minimized his pain as not a big deal, despite convulsing, bleeding, and struggling to breathe. Only after he was into shock did ICE call an ambulance. I spent most of the first day shackled in a van, watching others arrive distraught and taken against their will, while ambulances came and went for those attacked. Inside, I was denied the right to call my family or speak to a lawyer. ICE refused to disclose my whereabouts. Requests to use the bathroom or asking for food were met with hostility and anger. At the Metropolitan Detention Center, I could not access drinking water without purchasing a cup. Thankfully, another detainee lent me theirs. I was held there until Thursday, and my case was dismissed 2 weeks later for lack of evidence. Since that day, I no longer feel safe. I detached from my trauma, yet our community continues to be targeted because of the color of our skin. I urge you to hold ICE and other agencies accountable for dehumanizing our Hispanic and immigrant communities. Thank you. I mean, I think this is really troubling if you can't answer this simple question. Do you believe that the U.S. government can detain and deport a legal permanent resident for expressing a political opinion that the administration disagrees with? The determination you're asking for is based on things that you are determining that the Secretary of State has considered and evaluated. We don't evaluate that, the administration, along with a partnership with the Department of State, on what is political speech and what's an affiliation with a foreign terrorist organization. Do you believe? That's the difference between the two that you're asking. That you can detain and deport a legal permanent resident for expressing a political opinion? We have not detained we have not deported anybody who's a legal permanent resident or citizen of the United States. Then say you don't have the ability to do that. We have clarify that for the millions of. That is exactly what I'm doing, is that we have followed exactly what the law is, and that we have not detained or deported anybody who's a citizen or has legal status in this country. We are focused on the worst of the worst dangerous criminals. You do not believe you have the ability. You do not believe you have the ability to do that. We have not done that at all, and the Trump administration has no plans. Well, just because you haven't done it doesn't mean that you won't do it in the future. We are following the believe you have the ability to do that or not? That we are doing. I think you were going to. The exact appropriate thing in partnership with the Department of State and in partnership with the Trump administration. Have you read I assume you have read the Supreme Court decision in the case of Kilmar Abrego Garcia? Yes. That court decision requires the administration to facilitate Kilmar Abrego Garcia's release from El Salvador. Can you describe the steps that you have taken to facilitate this release? And specifically, can you answer as to whether you have reached out to your counterpart in El Salvador to facilitate Mr. Abrego Garcia's release? Abrego Garcia is a citizen of El Salvador and should never have been in this country and will not be coming back to this country. There is no scenario where Abrego Garcia will be in the United States again. If he were to come back, we would immediately deport him again because he is a terrorist, he's a human smuggler, and he is a wife beater. You've read the Supreme Court decision. Does the Supreme Court decision not require you to facilitate the return of Mr. Abrego Garcia? The Trump administration is complying with all court orders and judges' orders. Does the Supreme Court order require you to facilitate the return of Mr. Abrego Garcia? Is a citizen of El Salvador. It is up to the president of the El Salvador to make the decision. You're a defendant in the case. He is coming back. It's been a big topic of conversation between all of us, between the country. When the president visited the United States of America, it was discussed and talked about there. The president has been very clear on this issue, as the Secretary of State, and I have as well. Abrego Garcia is not a citizen of this country and is a dangerous individual who does not belong here. I will not ask another question, Madam Chair. But the discussion, we would immediately. But the discussion ends when the Supreme Court rules 9-0 that you have to facilitate his release, and the fact that you can't even acknowledge the wording of the order, which commands you to facilitate his release, and you advertise to this committee that you are going to willfully ignore the ruling. And that is incredibly chilling for the balance of powers in a democracy that relies on the executive branch to honor decisions made by the highest court of the land. Y lo tienen, amigos, y antes de irme te quiero dar un pequeño consejo que yo considero que es muy importante. Mira, Estados Unidos en este punto se encuentra en una crisis económica gigantesca. Te lo he dicho antes, te lo digo ahora y te lo voy a seguir diciendo mientras esto siga ocurriendo. El país está sufriendo dos crisis. Una
tipo de recesión económica que es muy fuerte dentro del país y algo que se llama estanflación. La estanflación es cuando dentro de un país, dentro de una economía, la inflación está muy alta y el desempleo está muy alto. Esto quiere decir que, por un lado, las cosas suben de precio y por otro las personas cada vez tienen menos capacidad adquisitiva. Y ahora, como te digo, te voy a dar un consejo, la verdad, no tienes que tomarlo si no quieres, pero es algo que yo considero muy importante. Te voy a explicar rápidamente. Cuando un país tiene estas crisis, lo que sucede es que por lo general las personas entran en desesperación y comienzan a pedir dinero prestado, a sacar todo su dinero del banco. Ok, mira, vamos a hacer esto. Tú tienes un trabajo, tienes algo que te genere ingresos, vas a guardar lo más que puedas. Usa lo que necesites para sobrevivir y guarda el resto, todos los meses. ¿Por qué? Porque entre más dinero tengas guardado, más vas a poder sobrevivir en caso de que pierdas tu empleo. Comenzando desde ahí, ya que, como te lo acabo de decir, el nivel de desempleo está muy alto. Y perder tu empleo ahora sería catastrófico, porque volver a conseguir un empleo está difícil. Una vez teniendo esto en cuenta, ¿cuánto dinero tienes que guardar? Yo siempre recomiendo mínimo, tener 3 meses para sobrevivir. ¿A qué me refiero? Renta, comida, obviamente medicamentos si necesitas, transporte, y en este orden, de más importante a menos importante. Ahora, digamos que tú puedes sobrevivir con todo esto que te digo con $2.000. Evidentemente vas a guardar $6.000, pero de estos 6.000, yo te diría que guardes 4.000 o 3.500 en el banco y 2.000, 2.500 que los guardes en efectivo. Porque como te dije al principio, las personas se desesperan y comienzan a sacar todo el dinero que puedan del banco, a hacer préstamos, a hacer de todo para obtener dinero, porque como no tienes dinero, tienes que buscar la forma de poder pagar tu hipoteca, pagar tu arriendo, pagar tu carro, pagar todo. ¿Ok? Entonces, si tú guardas lo suficiente para poder sobrevivir en efectivo, si es que el banco llega a colapsar, si es que el banco llega a decir ya no tengo más dinero, tú vas a tener cómo sobrevivir, vas a tener cómo al menos tener un mes para decir ya, hasta que el banco abra o hasta que busque otra forma de hacer dinero en efectivo, tengo dinero. Créeme que parece tonto, parece un consejo de la abuela, pero lo mejor que puedes hacer ahora es ahorrar. En serio, ahorra todo lo que puedas. Y bueno, muchas gracias por llegar aquí. De nuevo te quiero agradecer, ya somos más de 50.000. Para mí esto es un sueño, no puedo creer que hayamos llegado tan rápido a este número. De verdad, empezamos este año el canal y gracias a mi esfuerzo y gracias a tu apoyo hemos llegado. Muchas gracias. Como ya sabes, si te gusta el contenido de política estadounidense, te gusta saber lo que realmente está pasando en el país, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.